Era 1981. Los salones recreativos estaban en su punto más alto. Los niños escapaban de la escuela para jugar Pac-Man. Los adolescentes se enfrentaban en Space Invaders y los adultos encontraban en aquellos juegos una distracción temporal del mundo real. Pero un día, sin previo aviso, apareció una máquina nueva. Su nombre, escrito con tipografía geométrica, era Polybius. Nadie sabía de dónde había salido, ni quién la había fabricado. No había anuncios, no había registros, ni distribuidores. Simplemente estaba allí, ocupando un rincón oscuro, emitiendo un leve zumbido, como si esperara algo. Desde el primer momento, los jugadores notaron que Polybius no era como los demás juegos. Su pantalla mostraba figuras geométricas girando, luces parpadeantes que parecían pulsar al ritmo del corazón, y una música electrónica que no seguía ninguna melodía conocida. Los que se acercaban decían sentir una atracción irresistible, como si el juego los llamara. Una vez que colocaban la moneda y comenzaban a jugar, algo cambiaba. El entorno se desvanecía. Las luces del salón parecían atenuarse. Solo quedaban ellos y la máquina. Poco después comenzaron los síntomas: mareos, insomnio, pesadillas y una sensación constante de ser observados. Algunos hablaban de voces susurrantes entre los sonidos del juego, voces que repetían sus nombres una y otra vez, invitándolos a continuar. Otros aseguraban que, tras cerrar los ojos, seguían viendo las luces del juego, flotando en su mente, como si el patrón visual se hubiera grabado en su cerebro. Se decía que Polybius causaba adicción inmediata, que hacía que los jugadores olvidaran comer, dormir o hablar con otros. Todo lo que querían era volver a jugar. También hay testimonios donde se dice que se pueden encontrar mensajes subliminales, pero había algo aún más inquietante. Cada noche, justo antes del cierre, hombres vestidos de negro llegaban a revisar la máquina. No recolectaban dinero, ni arreglaban averías. Abrían el panel trasero y extraían discos o papeles, tomando notas detalladas sobre las reacciones de los jugadores. Nadie sabía quiénes eran, pero todos los empleados decían lo mismo. No hablaban, no sonreían y siempre desaparecían antes del amanecer. Se comenzó a rumorear que Polybius no era un juego, sino un experimento del gobierno. Algunos decían que estaba vinculado a proyectos secretos de manipulación mental. Otros, que era una herramienta para estudiar los efectos de los estímulos visuales en el comportamiento humano. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que algo dentro de esa máquina estaba alterando a la gente. Con el paso de las semanas, los incidentes se multiplicaron. Un joven colapsó tras jugar durante horas, convulsionando mientras gritaban números y figuras sin sentido. Otro sufrió un ataque de pánico, asegurando que veía figuras humanas dentro de la pantalla, atrapadas, pidiendo ayuda. Hubo quienes desaparecieron completamente después de jugar, dejando atrás solo sus pertenencias y una sensación de vacío en el ambiente. La policía intentó rastrear el origen de la máquina, pero no había registro alguno. Y entonces, tan repentinamente como apareció, Polybius desapareció. Un día simplemente ya no estaba. Ninguna sala de juegos volvió a tenerla. Ninguna empresa admitió haberla fabricado. Décadas después, el mito creció. Algunos aseguraban haber visto recreativas idénticas guardadas en almacenes abandonados o subastas clandestinas. Otros afirmaban haber encontrado una copia del juego en la red oscura, aunque nadie pudo probarlo. Los que intentaron replicar el código hablaban de mensajes ocultos entre los gráficos, instrucciones subliminales y patrones que parecían diseñados para descomponer la mente humana.
Algunos decían que si jugabas lo suficiente, la máquina empezaba a reaccionar, que los colores se volvían más vivos, que las figuras se movían con tu respiración y que el juego aprendía de ti. En 1989, en plena era dorada del Nintendo Entertainment System, apareció un juego que no tenía nada de infantil. Su nombre era Taboo, The Sixth Sense, y a diferencia de los demás, no ofrecía diversión, sino algo mucho más oscuro, una lectura de tarot virtual. Desde el primer instante, su atmósfera era extraña, y una música lenta, inquietante, casi ritual. El jugador debía escribir su nombre, fecha de nacimiento y el lugar donde vivía. Lo que parecía un simple registro, pronto se sentía como un pacto. Las cartas comenzaban a desplegarse, revelando imágenes perturbadoras. El juego respondía a preguntas personales y ofrecía predicciones demasiado precisas. Muchos afirmaban que Taboo acertaba en cosas imposibles de saber y que después de jugarlo comenzaban a ocurrir sucesos extraños. Rumores decían que las lecturas terminaban con muertes, accidentes o tragedias que coincidían con lo que el tarot había mostrado. Algunos jugadores tuvieron pesadillas recurrentes, escucharon susurros en la música o notaron que la consola se encendía sola. Otros aseguraron que, tras una partida, el juego los había recordado. Al volver a jugar, sus nombres aparecían sin escribirlos. Al finalizar cada sesión, la pantalla mostraba un mensaje con tus números de la suerte. Muchos creyeron que era una puntuación, pero según los mitos, se dice que el juego predecía las fechas exactas de la muerte de algunos jugadores. Desde entonces, Taboo se considera uno de los videojuegos más malditos de la historia. ¿Estarías dispuesto a jugar este simple juego, sabiendo que supuestamente pudo predecir el deceso de muchas personas? En 2001, cuando los videojuegos de terror ya tenían su propio lugar, apareció uno que se sintió diferente. No usaba armas ni sangre exagerada, solo una cámara capaz de ver lo que el ojo humano no debía ver. Su nombre era Project Zero o Fatal Frame, fuera de Japón. El juego seguía a Miku Hinasaki, una joven que entra a la antigua mansión Himuro buscando a su hermano desaparecido. Aquella casa, perdida en el bosque a las afueras de Tokio, estaba cubierta de una historia maldita. Décadas atrás, allí se realizaban rituales para sellar una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En uno de ellos, la doncella destinada al sacrificio intentó escapar, rompiendo el sello y desatando la maldición. Desde entonces, el lugar quedó maldito, y quienes se atreven a entrar jamás regresan. La única defensa de Miku Hinasaki es la cámara obscura, un objeto capaz de atrapar espíritus mediante fotografías. Cada disparo de luz revela figuras humanas distorsionadas, rostros sin ojos, siluetas que se acercan lentamente. La tensión era insoportable. Cada habitación escondía algo, y el jugador nunca sabía si el siguiente clic capturaría un fantasma o algo peor. Pero lo más inquietante vino después. Poco tiempo tras el lanzamiento, comenzaron los rumores de que Project Zero estaba inspirado en una historia real. Muchos aseguraban que la mansión Himuro existía realmente en las afueras de Tokio y que el equipo de desarrollo visitó el lugar antes de crear el juego. Según las leyendas locales, una familia entera fue encontrada muerta, con marcas de estrangulamiento y símbolos grabados en sus cuerpos. Lo más perturbador era que algunos creían que los diseñadores usaron fotografías reales del interior de la mansión y de escenas de crimen como base para los gráficos. Algunos jugadores aseguraban distinguir rostros y sombras humanas
escondidas en las paredes del juego, figuras que parecían moverse lentamente cuando la cámara se detenía. A lo largo de los años, la leyenda creció. Se hablaba de copias malditas del juego, de errores imposibles que mostraban apariciones no programadas y de voces en japonés grabadas en frecuencias que solo se escuchaban con auriculares. Los investigadores del folclore japonés afirman que la historia de la mansión Imuro existía antes del lanzamiento del juego, lo que solo aumentó el misterio. ¿El videojuego la revivió? ¿O fue la propia leyenda la que encontró en el juego una nueva forma de existir? Hoy, más de 2 décadas después, Project Zero sigue siendo recordado como uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos. Su atmósfera no envejece, porque toca un miedo primitivo, la idea de que las fotografías pueden robar algo del alma. Puede ser que los relatos de estos 3 juegos solo sean leyendas, pero toda leyenda nace de algo real. Si tuvieras que jugar uno de estos 3 juegos, sabiendo que tu destino sería incierto, ¿te atreverías a hacerlo?